¿Están? Bien, así, con fuerza. Damos gracias a Dios, bienvenidos a todos que están acá presentes, los que nos ven en línea, los que por primera vez también, muchas bendiciones a todos. Y si eres nuevo, estás en línea, envía un mensaje, tu nombre y nosotros vamos a estar orando por todos. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios Todopoderoso esté todos los días de nuestras vidas. Amén. Tengo algo que contarles. Ya terminó el retiro de líderes. ¿Cuántos se gozan? Y fue todo un éxito, todo un éxito. Gracias a Dios por esa experiencia, por ese retiro. Sabemos que Dios hace una obra maravillosa con cada uno de ellos. También comentarles los servicios, los días sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, así como estamos haciendo. También decirles, si alguien en su corazón quiere apoyar la obra de Dios con el tema de las misiones, para que la obra se siga extendiendo, y sienten en su corazón dar una ofrenda al Señor, hay una cuenta que hay en la cual puedan ofrendar al Señor. Y también en la parte de atrás, en físico, podemos dejar nuestro sobre. Si tienes ese deseo de ofrendar al Señor. Amén. Gloria a Dios. También quisiera, aparte de eso, si tienen que hacerlo con tiempo, para los cupos, pueden inscribirse a inscripción@koinonialima.com. Con tiempo para poder agarrar un cupo tanto como para el sábado y el domingo. Les insto también que es algo importante, las mascarillas. Por favor, durante el servicio, tenerlas puestas, no se las vayan a sacar, por favor. También si algunos de los que están aquí presentes no, los que estén en casa y tengan algún malestar, ya sea de fiebre, que la garganta, o hayan estado con una persona cercana que tengan conocimiento de que tenga COVID, por favor, quedarse en su casa unos días de cuarentena para poder venir a la casa del Señor. Amén. Para que sí, cuidarnos todos. Ahora, también por favor, el tema de los celulares lo pueden poner en modo avión, en silencio. Yo sé que también si lo tienen la Biblia en sus celulares, normal, podemos usarlo. Y aquellos que no tengan una Biblia, por favor, levanten su mano. Levanten su mano para poder, acá hay una, ¿ven? Ahí para poder dar. Gloria sea al Señor. ¿Estamos bien? ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Todo bien para recibir la palabra del Señor? Cuerpo, alma y espíritu preparados para recibir la palabra. Amén. Gracias a Dios por este día, y eso sería todo. Que el Señor los siga bendiciendo grandemente en este día y toda la semana. Gloria a Dios. Amén. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? O buenas noches, dependiendo a qué hora estás viendo este video. Pastor Brian aquí con ustedes, Pastor de Coinonía Lima, aunque estoy en Rodríguez de Mendoza, en la selva, en este momento. Hoy día vamos a hacer algo diferente. No vamos a seguir con la serie de enseñanzas sobre Tito, como venimos haciendo, sino quiero hablarles de un poco de todo. Igualmente acerca de cómo plantar iglesias y por qué es importante plantar iglesias. Pero primero, quiero que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 28, los versículos 19 al 20. Mateo capítulo 28, los versículos 19 al 20. Mientras lo buscan, voy a orar. Señor, gracias por el día, el día de hoy. Gracias por lo que vamos a ver en tu palabra, la Biblia. Pedimos que pueda ser edificante para nosotros y corregir quizás algo que puede estar mal. Y gracias por hacernos partícipes en tu reino, siendo personas de carne y hueso, personas de pecado, personas imperfectas, personas que realmente dependemos de ti, porque si fuera por nosotros, no sería posible. Gracias por tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas, y pido por tu gracia y misericordia que sea derramado sobre nuestra iglesia ese amor tuyo.
También pido por la unidad de nuestra iglesia y nuestras iglesias a nivel nacional y por nuestros hermanos que ven esas enseñanzas de otros países también. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Cuando hablamos de plantar iglesias, es importante recordar que Jesucristo en su ministerio terrenal nunca nos mandó plantar iglesias, pero sí nos mandó a ser discípulos. Si hacemos discípulos, las iglesias van a ser plantadas. Pero si hacemos iglesias sin hacer discípulos, realmente va a ser por gusto. Claro que Cristo sí habló de la iglesia en su ministerio, dijo que las puertas de Hades no prevalecerán contra su iglesia, pero en su ministerio, primero tenemos que ver que los primeros años, más o menos, ministró Jesús a los judíos y no a los gentiles. Pero al final de su ministerio terrenal, sí envió a sus discípulos, como dice Mateo 28, los versículos 19 al 20. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a cumplir todo o todas las cosas que yo los he mandado, cambiando la versión ahí un poco, ¿no? Y yo estaré con ustedes todos los días. Qué lindo es eso, ¿no? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero como repito, eso fue y es la gran comisión para nosotros el día de hoy. Pero al inicio de su ministerio, Cristo dirigió su ministerio casi exclusivamente al pueblo de Israel, a los judíos. Y eso es porque tiene que ver con lo que Dios dijo a través de su siervo, su profeta Moisés, en el libro de Deuteronomio. Si quieren buscar en sus Biblias Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 17 y los versículos 14 al 15. Moisés es el líder, él es el profeta, es el único, bueno, Aarón también con él, pero normalmente Moisés es el líder en ese tiempo. Y Moisés sabe que en algún momento el pueblo va a pedir a un rey. Y les aconseja Moisés en cuanto a ese tema de tener un rey sobre ellos. Dice aquí, Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 15. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da, y tomes posesión de ella y la habites, tal vez digas, quiero tener un rey, como lo tienen todas las naciones que me rodean. Si es así, nombrarás como tu rey, eso es importante, nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja. Pero no pondrás como rey tuyo a ninguno o ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. O sea, van a buscar el rey que Dios va a escoger y tiene que ser un rey de su propio pueblo, no puede ser un extranjero. Aunque es cierto que Cristo vino para salvar al mundo, y aunque es cierto también que vino para rescatarnos del pecado, darnos una vida nueva, Cristo hizo las cosas en orden en cuanto a su ministerio terrenal. El Antiguo Testamento profetizó de que si el pueblo de Israel hiciera caso a Dios, si ellos recibirían y honrarían al rey que Dios mismo iba a levantar, ellos tendrían un descendiente en el trono de David para siempre. Se puede decir que en su primera venida, que Cristo vino como ese rey. Mateo dirige su evangelio a los israelitas, a los judíos. Vino, sí, como siervo y como salvador, pero nunca dejó de ser rey y nunca dejó de ser el rey que Dios quería levantar para su pueblo. Notemos eso en varios pasajes del Nuevo Testamento. No voy a mencionar todos porque hay un montón, pero voy a mencionar algunos para que tengamos la idea. En Mateo capítulo 3, versículos 1 al 2, dice, en aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta frase va a ser muy importante para nuestra enseñanza el día de hoy. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos
se ha acercado. En Mateo 4:12 dice, cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y en versículo 17 del mismo capítulo 4, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya vemos la misma frase varias veces. Jesús pasó los primeros años de su ministerio ministrando casi exclusivamente a Israel. Y cuando lo hace, el reino de los cielos es una frase clave. El reino de los cielos se ha acercado. Aunque sí hay muchas aplicaciones para nosotros como iglesia, como cristianos gentiles, hasta el Sermón del Monte fue dirigido a Israel, porque se trata del reino de los cielos. En Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 10, Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 7, versículos 5 al 7. Mateo 7, versículos 5 al 7. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan por camino de paganos, ni entren en ciudad de samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y predican, ¿qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no solo en Mateo, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 1, dice Lucas, después de esto el Señor eligió a otros 72 y de dos en dos los envió delante de él a todas las ciudades y lugares a donde él tenía que ir. Volviendo a Mateo, en Mateo capítulo 15, los versículos 21 al 24, leemos lo siguiente. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 24. Cuando Jesús salió de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. De pronto salió una mujer cananea de aquella región y a gritos le decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. Y curioso, si no entendemos lo que está pasando, la respuesta de Cristo. Jesús no le dijo una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, Señor, sánala, por favor. No, dicen, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que Cristo ofrece a los judíos cuando habla del reino de los cielos y dice que se ha acercado, no es lo mismo que predicamos el día de hoy. Primer punto hoy día, el reino de Dios se ha acercado, se trata de los judíos. El reino de Dios, el reino de los cielos, discúlpame, el reino de los cielos se ha acercado, se trata de los judíos. Y no es, segundo punto, el reino de los cielos se ha acercado, no es el reino, no es el evangelio que predicamos como cristianos, como iglesia el día de hoy. O si lo predicamos, estamos un poco confundidos, ¿ok? El reino se ha acercado fue una oferta única para Israel. Una oferta única para Israel. El reino fue ofrecido al inicio a Israel y si hubiesen recibido a Cristo, perdóname, como su rey. Algunos opinan que el milenio hubiera empezado, se hubiera iniciado en este momento. Claro que Dios sabía que lo iban a rechazar, eso sí. Y gracias a Dios por el hecho que los judíos rechazaron a su rey, el Cristo, y es más, terminaron diciendo, no tenemos a otro rey que César.
un rey pagano, un rey que no era judío, rechazando el rey que Dios quería levantar. Nosotros, por ese rechazo de ellos, nosotros como gentiles, tenemos la oportunidad de entrar en comunión con Cristo. Pero ya no va a ser como nación, sino en nuestro caso, entrar en su reino ya no es nacional, sino es individual. Cada persona tiene que tomar su decisión si va a recibir a Cristo como su rey, como su Señor o no. En Mateo capítulo 4, el versículo 23, dice Jesús recorría toda Galilea, la tierra de los judíos. Enseñaba ¿dónde? En las sinagogas, las congregaciones judías, y predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muchos hoy en día, en ciertos movimientos, no entienden ese tema del reino de los cielos y por eso piensan equivocadamente que es obligatorio que Dios nos tiene que sanar. O piensan que es obligatorio que los muertos tienen que levantarse en el nombre de Jesús. Cosas así. Nosotros sí creemos que Dios sana. Creemos que Dios hace milagros todavía, pero no es una obligación para Dios hacerlo. Es algo que, mira, Cristo hizo muchos milagros y muchas señales para mostrarles a los judíos no solo su amor, que era lo principal, por supuesto que sí, sino para mostrarles a los judíos que Él era el rey que ellos necesitaban y el rey que había sido profetizado, como vimos en Deuteronomio capítulo 17 y el versículo 15. Nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja, pero no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Hay un quiasmo que habla, que podemos dividir el Evangelio según San Mateo, y es muy útil para mí. Si quieren, pueden escribirnos por inbox y vamos a enviarles a ustedes, los que desean, los apuntes de esta enseñanza, y ahí van a ver un quiasmo del libro de Mateo. Por ejemplo, Mateo capítulos 1 y 2 vemos el árbol genealógico del rey. Los capítulos 3 y 4 de Mateo vemos la preparación del rey. También vemos la pedagogía del rey en los capítulos 5 al 7 de Mateo. Y en Mateo capítulos 8 y 9 vemos el poder del rey. En capítulo 10 vemos el programa del rey. En los capítulos 11 y 12 vemos el rechazo progresivo del rey. Es tan importante para nosotros cuando estudiamos la Biblia, no solo estudiar un pasaje o ni siquiera un capítulo, sino tener una comprensión total de lo que el autor está diciendo a lo largo del libro que él escribe o la carta que escribe. Porque si no podemos equivocarnos y no entender lo que ese autor está diciendo. Y por eso es importante ver un bosquejo, hacer un bosquejo del libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Los capítulos 13 al 20 de Mateo, vemos la preparación de los discípulos del rey. Los capítulos 21 al 23, vemos la presentación y el rechazo del rey. Capítulos 24 al 25, vemos las profecías del rey. Capítulos 26 al 27, vemos la pasión del rey. Y el capítulo 28 vemos la prueba del rey también. Como repito, sería bueno para ti y para ustedes hacer un estudio así de los libros de la Biblia. En Mateo capítulo 12, los versículos 22 al 24, vemos que dice, un día le llevaron un endemoniado ciego y mudo, y él lo sanó, así que el ciego y mudo podía ver y hablar. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Los fariseos, al oírlo, decían, este expulsa los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí vemos que el pueblo está rechazando a Cristo, rechazando que Él es el rey que ellos esperaban, rechazando su poder, atribuyen a Satanás
esas sanaciones que hacía Cristo. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando uno atribuye a Satanás la obra de Dios. Y en ese momento el pueblo rechaza a Cristo y eso cambia todo el enfoque y cambia toda la historia. Israel ya había sido dado la oportunidad como nación de tener a Jesús como su rey, pero rechazaron al rey. Y después Cristo ofrece su reino, otro evangelio, por supuesto, pero ofrece su ministerio a través de sus apóstoles y discípulos a todas las naciones, como vemos en Mateo capítulo 28. ¿Ok? Pero antes del capítulo 28, en el capítulo 24, el versículo 14, vemos que dice Cristo, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y al final de la tribulación, de los 7 años de tribulación, Israel como nación clamará al Señor cuando Israel está a punto de ser borrado del mapa por todos los países del mundo que le van a atacar. Y cuando van a atacar a Israel, y parece que todo está perdido, ellos van a clamar a Cristo. Van a reconocer que Cristo realmente es su Señor y su Rey. Y en este momento Cristo extiende la oferta de nuevo y Israel es salvada, ministrada, rescatada como nación. Y Cristo va a gobernar en Jerusalén 1000 años. Pero ahora, ese es el tercer punto hoy día, ahora es nuestro tiempo. Ahora sí, es nuestro tiempo. Mateo 28, como leímos al inicio, la gran comisión es ir y predicar a todas las naciones. Pero nosotros no predicamos el evangelio del reino en sí, sino predicamos el evangelio de la gracia. En Juan el Bautista y en Cristo vemos un énfasis en obras todavía, cuando Cristo y Juan el Bautista ambos decían, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo esperaba un comportamiento diferente, un cambio de comportamiento en los israelitas. Pero es interesante ver lo que pasa con Pablo y con los apóstoles después del día de Pentecostés y cómo su mensaje cambia un poco. Por ejemplo, Hechos capítulo 16, los versículos 29 al 31. Hechos 16, 29 al 31. Ahí Pablo y Silas están encarcelados en la ciudad de Filipos por haber ministrado, por haber predicado el evangelio de Cristo. Y hay un terremoto, ocurre un terremoto y ellos terminan sin cadenas, pero en vez de escaparse se quedan ahí con los demás presos y el carcelero desesperado piensa que todos ya se habían escapado y está a punto de suicidarse. Pero después se entera de que todos están ahí presentes todavía. Un milagro que hizo Dios, bueno, varios milagros que hizo Dios en unos instantes nada más. Entonces en Hechos 16 dice, entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y curiosamente, Pablo no le dice que tiene que arrepentirse al estilo clásico, sino le dice, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. ¿Qué es lo que debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Es nuestro tiempo, como repito. Es el tiempo de predicar el Evangelio de la gracia de Cristo. Que claro que sí, entendemos y creemos que uno tiene que arrepentirse, pero en el caso del Nuevo Testamento, el arrepentirse no es dejar de hacer algo necesariamente, y como si fuera el paquete completo. Claro que hay ciertas cosas que Dios va a cambiar en nosotros, deseos cambian, sueños cambian cuando uno entrega su vida a Cristo, pero lo principal es que el arrepentimiento bíblico es que en vez de creer en nosotros mismos o creer en otros, confiar en otros, empezamos a creer en Cristo y confiamos en Cristo.
Eso es muy importante para nosotros. Quizás tú estás luchando con un pecado y piensas que nunca vas a lograr la victoria. Lo más importante es creer en Cristo, creer en el Señor. Y poco a poco Él va cambiando su vida, tu vida. Mira, es nuestro tiempo. Eso es lo más importante porque cuando tú te das cuenta cómo Dios te quiere usar y cómo Dios puede usarte siendo de carne y hueso, siendo una persona imperfecta, qué lindo que Dios te usa. Y eso también te hace pensar que lo que antes hacías, lo que antes practicabas, aun si no era nada feo, quizás no vale la pena porque estás en otro. Has visto algo mejor. En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando los 120 estaban orando en el aposento alto y fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo. Y Pedro predica y la primera iglesia es plantada ese día, cuando 3,000 personas entregan sus vidas a Cristo. Luego, en Hechos capítulo 8, Felipe plantó una iglesia en Samaria. En Hechos capítulo 9, vemos que varias iglesias fueron plantadas. Por ejemplo, en Damasco, capítulo 9, hay una iglesia plantada. En Hechos 9 también hay iglesias plantadas en Judea, Galilea y Samaria. En Hechos 9 también hay una iglesia ya en Lira. Y también hay una iglesia en Jope. En el capítulo 10 de Hechos, vemos que una iglesia fue establecida, plantada en Cesarea. Y en Hechos capítulo 11, el evangelio fue predicado en Fenicia, Chipre y Antioquía también. Cristo mandó a sus discípulos ser discípulos, y eso quiere decir hacer discípulos. Y por haber hecho discípulos, donde iban, predicaban y hacían discípulos, y así las iglesias fueron plantadas. Pero la historia nos cuenta también que Pedro, el apóstol Pedro, llegó hasta lo que hoy día es Irán. En aquellos tiempos era Babilonia, y ahí predicó el evangelio y plantó iglesias. El apóstol Juan ministró y plantó iglesias también en lugares lejos y lugares cercanos también. Por ejemplo, Juan ministraba a las iglesias de Éfeso y las iglesias de Asia Menor. Andrés, el apóstol Andrés, llegó hasta Escitia, Grecia y otros lugares de Asia Menor también. Y Felipe llegó hasta Frigia, todos plantando iglesias. Bartolomé llegó hasta Armenia. Tomás predicó en Partia, en Irán, y luego llegó hasta la India. Cuando los misioneros llegaron a la India, pensaban que ellos eran los primeros, pero de repente fueron sorprendidos al darse cuenta que habían iglesias ya establecidas en la India, y estas iglesias tenían mucho tiempo ya porque fueron plantadas por el apóstol Tomás. Ya no duraba Tomás, ¿lo cierto? Mateo plantó iglesias en Etiopía. Judas, no Iscariote, el otro, plantó iglesias en Asiria y en Irak también. Y Pablo llegó hasta Europa. Pero en tiempos más modernos, Juan Wesley con su hermano Carlos predicaban en los campos verdes, al aire libre. Y en un poco de tiempo establecieron obras con 541 pastores itinerantes y tenían 135,000 miembros de sus iglesias, la iglesia metodista. Y la obra continuó y creció bastante después de la muerte de esos hermanos Wesley, porque tenían su método. Su método era hacer discípulos en grupos pequeños. Con el conde von Zinzendorf también, conocido como el padre del movimiento misionero moderno. Su movimiento misionero, siendo un movimiento que relativamente hablando era pequeño, en solo un año enviaron misioneros, 200 misioneros a predicar el evangelio en diferentes lugares. Y él tenía un dicho, es muy conocido, famoso en el mundo cristiano, pero uno de los dichos más famosos del conde von Zinzendorf es: solo tengo una pasión, solo tengo una pasión, y es él, y solo él. El mundo es el campo y el campo es el mundo. Y de ahora en adelante,
ese campo será mi hogar donde más puedo ser usado en ganar almas para Cristo. En el año 1910, el pastor metodista pentecostal, una mezcla ahí, no tenía muy buena doctrina, pero igual Dios lo usó. Solo en 5 años, al llegar al África, John Lake plantó 625 iglesias. En nuestra iglesia estamos orando para plantar 7 iglesias nuevas pronto. Me siento avergonzado a veces por pedir tan poco del Señor. Pero 7 es algo, ¿no? Vamos a empezar con 7 y ver lo que Dios hace. Mira, hermano, hermana, en Cristo, amigo, amiga. Primero, si tú piensas que tú eres una buena persona y por eso puedes ir al cielo, te preguntaría, ¿cuántos discípulos has hecho para Cristo? Porque esa es la gran comisión de Cristo. No es ser buena persona, es hacer discípulos. Si tú no has hecho discípulos, es obvio que tú realmente necesitas hacer unos cambios en tu vida. Probablemente no conoces a Cristo bien. Sería bueno decirle a Cristo, cambia mi vida, te pido perdón por lo que he hecho y por lo que no he hecho. Necesito de ti, sé que moriste en la cruz por mí y ahora, Señor, te entrego mi vida. Hazme una persona conforme a tu voluntad. Quiero conocerte, quiero caminar contigo. Y yo quiero también ser y hacer discípulos o un discípulo. Pero el evangelismo, entonces, no es suficiente. Ese es creo que es el cuarto punto, ¿no? El cuarto punto, el evangelismo no es suficiente. El quinto punto, el discipulado personal no es suficiente tampoco. El discipulado personal no es suficiente tampoco. Vemos en el Nuevo Testamento la importancia de la iglesia local y la iglesia universal también. Somos una iglesia local, pero no somos los únicos. Hay muchas iglesias de otros nombres, de otros movimientos, y que mientras confían en Cristo y predican el Evangelio de Cristo, son nuestros hermanos. Peter Wagner, en su libro Church Planting for a Greater Harvest, o sea, plantando iglesias para una cosecha mayor, dijo lo siguiente: la metodología evangelística más eficaz bajo el cielo es plantar nuevas iglesias. Subrayó Peter Wagner que cuando las personas deciden seguir a Cristo o a Jesús y su acción no se sigue llevándolos a una congregación local, tal decisión puede convertirse simplemente en un gesto. Por lo tanto, la plantación de iglesias se convierte en el medio que Dios utiliza para nutrir los resultados del evangelismo. No establecer un nexo explícito entre la evangelización y la congregación local es un error estratégico. Amigos, la población del mundo está creciendo rápidamente y agregar personas a la iglesia local no nos permitirá llegar al mundo con el Evangelio. La única manera de evangelizar y hacer discípulos de manera eficaz o efectiva es mediante la multiplicación de la plantación de iglesias. Las denominaciones que no plantan iglesias nuevas están disminuyendo en números. Las denominaciones que están creciendo son las que también están plantando iglesias nuevas. Dijo Peter Wagner, plantar iglesias nuevas no es una opción, es una prioridad. Plantar iglesias nuevas no es una opción, es una prioridad. No podemos darnos el lujo de sentarnos y alegrarnos con lo que tenemos cuando aún queda mucho terreno por capturar. Plantar iglesias es el método que Dios utiliza para atraer la cosecha. Hay que abordarlo con el vigor de un ejército que sabe que no puede perder. La obra es demasiado grande para una sola iglesia. Oramos por iglesias con el mismo sentir, la misma doctrina, la misma pasión, el mismo amor por Cristo, que predican el mismo evangelio tan simple, el evangelio de la gracia, que Cristo nos ve como pecadores,
nos ama tal como somos y al entregar nuestras vidas a Cristo, Él nos va cambiando. Mientras vamos recibiendo buena enseñanza de la Biblia y crecemos en la iglesia local, Dios va cambiando nuestras vidas. Queremos hacer lo que Dios manda. ¿Ok? Queremos poner vino nuevo en odres nuevos. Poner vino nuevo en odres viejos nunca va a funcionar. Entonces, aunque reconocemos que toda la iglesia universal es iglesia de Dios, también hay iglesias que se han vuelto tan legalistas o han perdido la visión, ya no enseñan la Biblia, que enviar personas a iglesias así o hacer campañas evangelísticas con grupos así es echar vino nuevo en odres viejos y eso no queremos. Y si no hay iglesias buenas en el lugar donde estamos, hay que orar por ellas y plantar iglesias. Por supuesto que sí. El mundo necesita más iglesias, no menos. La ciudad de Lima necesita más iglesias. No es que decimos que tenemos suficientes. Pero mira lo que dice Cristo. Eso debe animarnos bastante. Mateo capítulo 16, versículo 18, que dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Los obstáculos que enfrentamos hoy con el COVID, etcétera, no se comparan con los obstáculos que han enfrentado nuestros antepasados, que han sido apóstoles, evangelistas, pastores, plantadores de iglesias, etc. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios provee, nuestro Dios ama a la gente y Cristo murió por los pecadores. Pero algo que tienen en común todos esos lugares donde la iglesia está creciendo grandemente y rápidamente es uno, la oración. Algo que tienen en común las iglesias que están creciendo, alcanzando a los perdidos, es la oración. Dos, el ayuno. Y tres, la plantación de iglesias sin la necesidad de tener pastores muy preparados, los que han terminado sus estudios en un seminario o algo así, sino pastores laicos. Todos los que tienen ese concepto bíblico entienden eso y están siendo bendecidos por Dios. Nuestra misionera Meritza, que trabaja la Biblia para los quichuas, pensó hace unos años que solo habían 5 quichuas cristianos, más o menos. Y después llegó a un caserío nuevo, desconocido para ella, e encontró que todo el caserío casi ellos eran cristianos. ¿Y qué había pasado? Un misionero llegó ahí hace un tiempo atrás, no hablaba su idioma, pero hablaba castellano, era peruano, me imagino, no lo sé honestamente, ¿no? Y pasó un poco de tiempo con ellos, no mucho. Les enseñó lo básico del Evangelio con el jefe del caserío traduciendo de castellano a quichua. Varios conocieron a Cristo y dejó una Biblia en castellano. El jefe lee la Biblia en castellano, lo traduce a quichua para la gente y ellos van creciendo en la fe. Qué lindo ver eso, ¿no? Pero el Nuevo Testamento sí es nuestro guía. Los apóstoles seguían enseñando a la gente y siguen enseñándonos a nosotros también los principios que debemos de aplicar a nuestra plantación, a nuestro proyecto de plantación de iglesias. Orar, ayunar, evangelizar, hacer discípulos, pero tener fe en lo que el Señor puede hacer. Presten atención a la manera correcta de aplicar la Biblia y en particular el Nuevo Testamento a nuestra situación actual es tan importante, ¿no? Aplicar la Biblia a nuestra situación actual es el producto de estar llenos del Espíritu Santo. Él es el que nos revela la verdad. Es el producto de buenos estudios bíblicos también, la perseverancia. Y es un producto de la madurez en la fe, que viene poco a poco. Los que terminan siendo maduros son los que ponen en la práctica lo que aprenden. No son los que tienen necesariamente mucha información acá, mucha información teológica. ¿Por qué digo así? Porque una iglesia sin los dones del Espíritu Santo es una iglesia incompleta. Pablo y los apóstoles usaban los dones del Espíritu Santo bastante en las iglesias. Y
Algo que también es importante. Con algunas excepciones, plantaron los apóstoles iglesias en lugares estratégicos. No necesariamente serán las ciudades más grandes o las capitales. Pablo sí solía ministrar en las ciudades porque empezaba con las sinagogas. Sin embargo, cuando Pablo fue a Chipre, no fue de frente a Pafos, la capital de la provincia, sino fue primero a las ciudades en las costas de la isla. Y cuando llegó a Asia Menor, no fue a las ciudades grandes al inicio, como Panfilia, sino fue a Galacia, que era una ciudad más pequeña. Quizás porque ya habían cristianos ahí, no lo sé. Pero el Espíritu Santo no siempre nos envía al lugar más grande, pero sí es un lugar estratégico porque ahí vemos que Dios está ya tocando vidas y obrando en las vidas de las personas. Cuando Pablo fue a Galacia, no fue a la capital de Anquira tampoco. Y cuando llegó a Macedonia, fue a Filipos primero y luego fue a Tesalónica. Pablo iba a los lugares donde sí había gente y donde el Espíritu Santo le mandaba. Pero sí, iba a los lugares donde había gente e iba por fe. A veces nuestra tendencia puede ser ir a un lugar donde cuesta menos, pero no consideramos de que Dios no, quiere mostrarnos algo más grande. Por eso digo que importante es la fe cuando salimos y Dios nos envía a plantar iglesias. Y Pablo sí plantaba iglesias. A veces se quedaba una semana, a veces se quedaba varios años, pero plantaba iglesias. Eso era su objetivo. El Espíritu Santo dio instrucciones acerca de cómo debe ser formada una iglesia local también. Es importante ver lo que hizo Cristo y lo que hicieron los apóstoles y lo que no hicieron también. ¿Ok? Primero vamos a ver lo que sí hizo. Los que mandó Cristo y los que los apóstoles hicieron también. Pablo y los demás discípulos predicaban el Evangelio. Eso quiere decir que entendemos bien el Evangelio, que es el Evangelio de la gracia, no es la ley. ¿Ok? Pablo y los discípulos fueron llenos de y guiados por el Espíritu Santo. Pablo y los demás hacían discípulos que quiere decir que capacitaban a otros para la obra de Dios. No, su objetivo, su plan no era quedarse como el pastor eterno y quedarse ahí como el que manejaba todo. No, levantaba a otros poco a poco. Claro que no, nadie se comparaba con Pablo. Los jóvenes eran jóvenes en la fe, tenían que aprender. Pero ¿cómo iban a aprender si no por la oportunidad de equivocarse a veces, pero también lograr el éxito? Pablo y los demás entonces corregían los problemas doctrinales en las iglesias. Pablo y los demás corregían los problemas de conducta en las iglesias también. Entendían que el papel de un pastor no era ser chévere, ser amado por todos, sino corregir. Pablo y los demás enseñaban tanto en lugares públicos como las sinagogas y también de casa en casa, siempre dispuestos a enseñar una vida sacrificada. Pablo y los demás entonces se esforzaban en practicar lo que habían aprendido de Jesús. Si Pablo y los demás predicaban el Evangelio, debemos de también predicarlo como vemos en los Evangelios cuando se trata de la iglesia. ¿Ok? Ha habido mucha confusión en el mundo de hoy porque la gente no sabe diferenciar entre, como repito, el Evangelio de los cielos, o mejor dicho, el reino de los cielos, perdóname, el reino de los cielos y el Evangelio de la gracia. ¿Ok? Pastores que enseñan, por ejemplo, que nosotros como cristianos tenemos que seguir obedeciendo los 10 mandamientos, que no entienden que no es así. Seguimos la ley no del Antiguo Testamento, ni siquiera los 10 mandamientos, sino seguimos la ley del Espíritu. Entonces los apóstoles predicaban el Evangelio de la gracia. Creemos en la gracia de Cristo.
Claro que el arrepentimiento es un cambio de pensar y a lo largo llega a ser un cambio de vivir. Pero el cambio es de confiar en mí mismo o confiar en otros y empiezo a confiar en Cristo. Cuidémonos de la herejía de la doctrina del señorío de Jesús para salvación. O sea, los que enseñan, como John MacArthur, por ejemplo, que si tú no has entregado cada rinconcito, cada partecita de tu vida, de tu corazón, que no eres salvo. Paul Washer es otra que enseñan así, que enseñan herejías. Nadie es capaz de vivir así. Qué lindo que creemos en la gracia del Señor, que recibe al pecador y lo va transformando, aun cuando hay un compromiso incompleto, porque muchas veces ni siquiera entendemos lo que tenemos que entregarle. Es impresionante ver que los apóstoles usan las palabras arrepentirse o arrepentimiento pocas veces, comparado con lo que escuchamos en las iglesias, en las prédicas de algunos el día de hoy. Por ejemplo, Mateo habla de arrepentimiento 3 veces, nada más, y cada vez está hablando a los judíos. Arrepiéntanse es usada en Mateo 2 veces. Y cada vez está también hablando a los judíos. Marcos usa la palabra arrepentimiento 2 veces y se trata de los judíos cada vez. Arrepiéntanse es usada como palabra por Marcos 2 veces también y sí se trata de los judíos. Lucas menciona arrepentimiento 5 veces. 3 veces habla a los judíos. Una vez en Lucas 15:7 dice, habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y en Lucas capítulo 24, versículos 45 al 47, vemos que dice la palabra de Dios, entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo pareciera y resultara de los, perdóname un ratito, mis apuntes están un poco mal aquí. Recién he visto que me equivoqué acá. A ver, voy. Mira, Dios está enseñándoles la paciencia, ¿lo cierto? Y en mi caso también. Ok, vamos a ver aquí. Estoy mal. Bueno, voy a dejarlo para otro momento, entonces. ¿Ok? Bueno, ¿a dónde voy entonces? Lucas. Arrepiéntanse es mencionada 5 veces. Las primeras 3 veces se trata exclusivamente de los judíos y la cuarta y la quinta vez están en Lucas 17, versículos 3 y 4 y habla del pecado entre hermanos y el énfasis está en el perdón y la restauración entre ellos. Adivinen cuántas veces Juan en su evangelio, el evangelio que fue escrito después de los primeros 3 evangelios, ¿cuántas veces vemos la palabra arrepentirse o arrepentimiento en Juan? Ninguna vez. ¿Por qué? Porque los apóstoles predicaban el evangelio de la gracia. El apóstol Juan no menciona la palabra arrepentimiento ni una vez en su evangelio, pero lo enseña como la necesidad de creer en Jesús. En Juan capítulo 20, versículos 30 a 31, dice Juan, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Por qué es importante eso? Porque uno podría pensar, he conocido religiosos que piensan que son salvos porque antes tomaban y ya no toman. Pero no es eso. Si yo dejo de tomar, pero nunca entrego mi vida a Cristo, no confío en Cristo, no soy salvo. No es el comportamiento, es un cambio de pensar, un cambio de confianza en quien confío. Por eso,
Creemos en el arrepentimiento, pero bíblico en cuanto a nosotros, ¿ok? También en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 13 a 18, dice Juan, les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no sea de muerte, debe pedir por él, y Dios le dará vida. Esto vale para que los, perdón, esto vale para los que cometen un pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, yo no digo que se pida por ellos. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, es lindo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no lo toca. Si Pablo y los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo, entendemos que la parte central de nuestra fe es dejar de confiar en nosotros mismos, dejar de confiar en nuestras obras, dejar de confiar incluso en el cambio que supuestamente Dios ha hecho en nuestras vidas, y no dudo que sí. No, nosotros debemos de confiar en Cristo. No debemos de confiar en ninguna otra cosa. Nuestra confianza está en Él. Pablo y los demás hacían discípulos, capacitaban a otros para toda buena obra. Yo estoy convencido de que Dios no va a enviar a las personas nuevas que quieren aprender, que quieren conocer a Cristo, a una iglesia que no hace discípulos. Capacitar significa darles y dejarles la oportunidad de equivocarse, crecer, madurar y al final terminar siendo mejor que tú y mejor que yo. Si tú eres un seguidor de Cristo, no debes esperar que el pastor lo haga todo, ni las cosas prácticas, ni lo que es corregir a los hermanos. Quizás un hermano está en falta, no esperes que el pastor lo haga, corrígelo tú, con amor, por supuesto que sí, considerando que tú también eres capaz de caer en lo mismo. Hazlo conforme a la Biblia, es lo que estoy diciendo, ¿no? Déjale a tu sabor saberlo si es algo importante, grande, o si tienes una duda en cuanto a cómo hacerlo, claro que sí, pero hazlo. Si es un hombre usado por Dios, un hombre como en el libro de Hechos capítulo 6, como Esteban o Felipe, que ellos atendían a las mujeres, ministraban a las mujeres viudas y terminaron siendo muy usados por Dios porque se veían en algo práctico y así iban creciendo en la fe. Pero tenemos que levantar líderes en la iglesia. Casi termino, ¿ah? Por ejemplo, en Tito, que estamos estudiando Tito, capítulo 1, versículo 5, dice Pablo, por esto te dejé, Tito, en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como yo te mandé. Entonces, si Dios nos manda plantar iglesias y levantar ancianos, voy a hacerles unas preguntas y deben contestar falso o verdadero, falso o verdadero. Cristo envió a los 12 y luego a los 70 para formar un club de niños en cada ciudad. ¿Verdadero o falso? Es falso, claro que sí. No estamos en contra de ministrar a los niños, pero si no hay padres, si no hay ancianos en la iglesia y queremos empezar una iglesia con niños, no va a funcionar. No es lo que Cristo mandó a sus discípulos y sus apóstoles hacer tampoco. Segundo, ¿verdadero o falso? Los envió a ministrar a los niños para alcanzar a sus padres. Muchas veces escucho, ministramos a los niños porque a través de los niños alcanzamos a los padres. Primero, no es bíblico. Segundo, no es así. No va a funcionar. Tercero,
los envió a empezar una olla común. No, no estamos aquí para crear una dependencia de las personas en nosotros, sino que aprenden a depender de Dios. Entonces es falso. Cristo no los envió a empezar una olla común. Cuarto, número 4, los envió a edificar o plantar iglesias con líderes y ancianos. ¿Falso o verdadero? Es verdadero, claro que sí. ¿Por qué es importante eso? Porque nos hemos equivocado muchas veces hace años, empezando a administrar mucho a los niños, por ejemplo, a apoyar a la gente con su necesidad económica y perdimos mucho tiempo. Cuando Dios nos mandó a alcanzar a los adultos y los que estaban con hambre de Dios y dispuestos a confiar en Dios primero. Claro que podemos ocuparnos y sentirnos muy felices si empezamos un ministerio y a poco tiempo tenemos a 100 niños ahí, pero pasan los años y no hay nada, no hay fruto en eso. Casi siempre es así. Pablo y los demás corrigían las equivocaciones doctrinales en las iglesias. Y por eso también tenemos que estar atentos a lo que está pasando en la iglesia, lo que está pasando con la gente, entender lo que está pasando en el mundo, cuáles son las influencias que están penetrando a la iglesia y corregirlo. Debemos de ser estudiantes de la palabra de Dios. La respuesta no es, nuestro pastor nos enseña así, por eso confiamos. No, confiamos en la Biblia y confiamos que Dios usa al pastor, pero siempre escudriñando lo que dicen las santas escrituras. ¿Ok? Bueno, los apóstoles demostraban bastante fortaleza y perseverancia. El autor Wayne Jackson dice lo siguiente acerca de Pablo. Dice que Pablo viajó más o menos 19.300 kilómetros durante sus viajes. Ministró en aproximadamente 50 ciudades. Sin embargo, al estudiar las 13 epístolas que se sabe que fueron escritas por Pablo y escritas durante una era de tal vez poco menos de 20 años, no hay quejas de fatiga, ningún gemido por las dificultades, ninguna decepción expresada por haber sido crucificado con Cristo, o de años desperdiciados, o falta de familia, riqueza o fama, solo adulación. Existía el simple gozo de servir a su Señor y la bendita esperanza de la vida venidera. Pablo era un rígido que no podía apartarse de su decidido rumbo. Les dejo con una palabra de Isaías. Isaías 40, versículos 28 al 31. Quizás estás en un momento difícil en tu vida. Quizás te sientes agotado, cansado, sin fe. No sabes qué esperar. No tienes esperanza. Dice Isaías 40, 28 al 31. ¿Acaso no sabes, ni nunca oíste decir que el Señor es Dios, es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Tenemos una gran tarea delante de nosotros de hacer discípulos y plantar iglesias. No vamos a distraernos, no vamos a desanimarnos, no vamos a cansarnos. Vamos a confiar en el Señor y Él nos va a usar para su gloria. Pon tu mirada en Cristo. Esta semana busca por dónde puedes compartir el Evangelio de la gracia de Cristo con las personas y empezar a ser discípulos. Y si hay algo en tu vida que no te permite ser buen testimonio para otros, cámbialo. Acércate a Cristo. Él te va a cambiar también. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.